La Biblia nos dice que Dios quita y pone reyes. Pero entonces surge una pregunta ética. ¿Puso Dios a gobernantes como Hitler, Stalin o Mao? ¿Elige Dios a cada gobernante en este planeta? ¿Aprueba Dios su conducta? ¿O determina cada decisión política que se hace? Para entender qué quiere decir este pasaje, vamos a estudiar bien profundo el texto, el contexto, cómo lo han interpretado otros y qué realmente dice este pasaje. El texto se encuentra ahí en Daniel 2:21 y nos dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En arameo la palabra que se traduce como quita quiere decir hacer pasar o hace pasar. Y la palabra que se traduce allí como pone es aquella que quiere decir hace levantar. El pasaje no indica claramente allí si se recibe o se levantan estos por herencia o por un golpe de estado, por guerra, por conquista o por una elección. Simplemente dice que hace levantar, hace pasar y hace levantar los reyes. También vemos que en el texto hay un paralelismo. Esto era muy común en la escritura hebrea. Dice la primera parte, cambia tiempos y periodos. Y la segunda parte dice, quita reyes y pone reyes. Este paralelismo quiere decir que hay una similitud entre ambas cosas, entre cambiar los tiempos. Son los tiempos históricos que son cambiados por Dios. Dios está en control de los tiempos de la historia. ¿Qué nos dice el contexto? Bueno, Nabucodonosor tiene un sueño y él pide a todos los sabios del reino, a los astrólogos, los magos, los adivinos, que le revelen el sueño y su interpretación. Por supuesto, los sabios no pudieron dar el sueño porque ellos siempre esperaban que el rey le diera el sueño y ellos hacían la interpretación. En este caso, ellos no podían producir el sueño. Entonces el rey, airado, mandó a matar a todos los sabios del reino. Entre estos sabios estaba incluido también Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos oran a Dios pidiendo que Dios les muestre este sueño, y Daniel recibe una visión en la que él ve el sueño y su interpretación. Como respuesta a este sueño y en agradecimiento a recibir este don de Dios, Daniel tiene esta oración, y como parte de esta oración en la cual él alaba a Dios y reconoce a Dios como el que conoce el futuro y el que da todos los dones a los hombres, él menciona este pasaje en el cual dice que Dios quita y pone reyes. Después de esto, Daniel se presenta delante del rey y da al rey el sueño y la interpretación. La frase anticipa la interpretación. Si se dan cuenta, no se sabe acerca de lo que es el sueño hasta este momento, pero la frase de que Dios cambia los tiempos y las edades y quita reyes y pone reyes anticipa de qué va a tratar este sueño. En la misma interpretación del sueño, Daniel habla acerca de este mismo tema. Le dice, por ejemplo, en el versículo 37 y 38, habla que Dios dio a Nabucodonosor reino y poder. Fue Dios quien lo entregó. Más adelante en 39 dice que se levantará otro reino. Se levanta un reino diferente. Pero al final, en el versículo 44 dice que Dios levantará un reino, otro reino que nunca será jamás destruido. Hablando de que el reino final de la historia de la humanidad es el reino de Dios. El resumen de este pasaje de Daniel y de su interpretación del sueño es que los imperios de pronto parecen invencibles, pero son temporales y son reemplazados por otros reinos. En el mismo libro de Daniel se encuentran pasajes similares que dan la misma idea. Por ejemplo, en Daniel 4:17 dice allí que la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Nota aquí que dice que el Altísimo es quien gobierna el reino de los hombres
y que a quien Él quiere se lo da y constituye sobre Él al más humilde de los hombres. En el capítulo 5 nos habla de que, contando el mismo Daniel acerca de la situación que tuvo el rey Nabucodonosor, dice que con su corazón se ensoberbeció, pero fue depuesto de su trono. Es decir, que hay una mano superior que lo depone. Ser puesto en el poder no implicaba una aceptación divina de la conducta de ese rey, ni garantizaba tampoco la permanencia en el poder de ese imperio o ese reino. Dios pone ciertos límites. Dios lo puso porque su ascenso no frustraba el plan final de Dios. Sin embargo, el reino fue finalmente depuesto. Pero ¿qué estaba pasando con Daniel y sus amigos en aquel momento? Daniel había sido un exiliado judío, él y sus amigos, que los habían tomado prisioneros y los habían llevado cautivos a Babilonia. Allí habían estudiado y habían aprendido, por eso es que se habían hecho sabios y pertenecían a la corte del rey. Nabucodonosor conquistó a Judá y tomó también inclusive hasta los vasos del templo. Pero en el capítulo 1 nos dice que Dios fue el que lo permitió. Nabucodonosor gobierna, pero tiene una autoridad temporal. Dios le pone límites. Dios dirige la historia hacia su reino final. No solo el conocimiento anticipado de la historia es lo que tiene Dios, sino también Él tiene el control final de la historia. ¿Qué nos dice el resto de las Escrituras acerca de esta posición de que Dios controla la historia y pone reyes? Nos preguntaríamos entonces, por ejemplo, los reyes de Israel. Cada uno de esos reyes dice que hizo lo malo conforme a lo que había hecho Jeroboam, a un Jehú que fue usado por Dios para destruir la casa de Acab. También se menciona de él que hizo lo malo conforme a Jeroboam. Entonces, ¿cómo Dios permitió un rey tras otro en Israel que fueran malos y Él ponía a estos reyes? Notamos que es un tiempo al cual se le permitió y finalmente el reino de Israel desapareció. La Biblia también nos menciona ahí en el libro de Proverbios que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Este pasaje aparece como que Dios no tuviera el control sobre si sería un justo el que va a gobernar o un injusto el que va a gobernar. También nos muestra la Biblia de que el príncipe de este mundo es Satanás y tiene influencia sobre los reinos de este mundo. Dice también Pablo que es el Dios de este siglo. Cuando Satanás tentó a Jesús, le ofreció los reinos de este mundo. Y ciertamente Satanás puede promover gobernantes, ideologías y hasta sistemas mediante los agentes humanos que él utiliza o que se dejan utilizar por él, pero solo dentro de los límites de lo que Dios le ha permitido. Es decir, Satanás ciertamente puede dirigir a los gobernantes, pero Dios pone un límite. Babilonia, por ejemplo, fue un instrumento de Dios. Sin embargo, dice que Babilonia, que era mi martillo para destruir a las naciones en pedazos, le dice también allí Dios que te pagaré el mal que le hiciste a Sión. De la misma forma que ellos ejecutaron los juicios de Dios sobre las otras naciones, también ellos iban a ser juzgados. En el libro de Isaías 10 también dice que Asiria era la vara del juicio de Dios. Pero también nos dice que como castigó con crueldad, ellos iban a encontrar su fin. Los cananeos, Dios en el libro de Génesis habla de que estarían por 400 años hasta que llegaran al límite de su maldad y Dios los exterminaría. Dios le daba un límite a estas naciones, le daba un límite a estos reinos y ellos los sobrepasaban. ¿Qué dijeron otros o cómo interpretaron otros este pasaje de Daniel? Bueno, Jerónimo, que hizo una interpretación del libro de Daniel, lo relacionó con la sucesión de reinos. Dijo que el conocimiento del futuro pertenece a Dios. Él lo aplicaba a esto a como que Dios
conocía el futuro. Agustín dice que Dios concede a los reinos según su providencia, incluso cuando los que reciben estos reinos no sean justos, se los permite Dios. Y esto explica por qué hay reyes malos y por qué llegan al poder algunos que también son buenos. La prosperidad política, por tanto, no prueba la rectitud del gobernante. Calvino, por otra parte, dijo que ningún gobernante asciende o cae sin que esté fuera del gobierno de Dios. Para Calvino, todas las decisiones, todos los gobernantes que existían en la tierra habían sido puestos o quitados por Dios. El punto de vista historicista de los reformadores une este pasaje con la primera parte, o une la parte que dice Dios quita y pone reyes, con la primera parte que dice Dios cambia los tiempos y las épocas. La primera parte explica la segunda. Dios determina los límites de los periodos imperiales. En Daniel capítulo 10 nos damos cuenta que hay un conflicto detrás de cada uno de los reyes de esta tierra y hay una influencia tanto de Dios como del enemigo detrás de estos reyes. Daniel estuvo orando por 3 semanas sobre un asunto. Creemos que este asunto tiene que ver con el edicto de Ciro de permitir el retorno de los judíos a Jerusalén. Sin embargo, dice que allí estuvieron las fuerzas espirituales tanto de Dios. En este caso, el mismo ángel Gabriel estuvo allí batallando, tratando de convencer al rey de Persia acerca de este asunto, pero por otro lado había alguien que estaba tratando de influir también en el rey, y este alguien sabemos que es el enemigo de Dios, Satanás. Así que hay una batalla espiritual detrás de cada rey de esta tierra y depende de hacia qué lado se incline el corazón de estos reyes. Sin embargo, cuando Dios tiene algo determinado, Dios pone los límites. ¿Qué dice este texto? ¿Levantó Dios a los malos reyes de Israel? ¿Levantó Dios, por ejemplo, a Carlos IX, el que exterminó a los hugonotes en una noche, a miles de hugonotes en una noche, inclusive a católicos mató también en esa noche? ¿Lo levantó Dios? ¿Levantó Dios a Hitler, a Stalin, a Mao, a gente que causaron la muerte de tantos millones de personas? Lo que sí vemos claro es que los reinos humanos se levantan por medio de los conflictos o por medio de las ideologías. Pueden hacer quizás mal o quizás bien, pero Dios, como habíamos dicho anteriormente, les pone un límite. Dios no aprobó la conducta de Nabucodonosor, denunció su orgullo y lo humilló hasta que finalmente se arrepintió. Pero en otros casos, como el caso de Belsasar, que no se quiso humillar delante de Dios, fue su reino quitado esa misma noche. Hay 2 posiciones acerca de la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios directa o la voluntad de Dios permisiva. La voluntad de Dios, que es determinante, Dios da ascenso y caída a cada gobernante. Eso es lo que creen en la voluntad determinante de Dios. Pero la voluntad permisiva dice que Dios permite, pero puede limitar a estos gobernantes, puede juzgarlos y también removerlos. El hecho de que algún gobernante salga es porque Dios lo ha permitido. No necesariamente porque Dios lo haya puesto directamente, pero la voluntad permisiva de Dios es que Dios ha permitido que suceda. Y al permitir que suceda, en el lenguaje bíblico a veces se menciona como que hace subir o que permite que suba los reyes. Podríamos traducir este texto de esta forma, parafrasearlo. Podríamos decir que Dios controla los periodos de la historia. Él pone límites a los reinos y gobernantes y propicia sus caídas, permitiendo que se levanten otros reinos en su lugar. Aquí vemos que el texto no dice que Dios quita y pone a todos los reyes o todos los gobernantes que se han levantado. Más bien implica que Dios tiene el poder para hacerlo y que Él pone límites a los poderes temporales.
Aquellos que parecen invencibles son vencidos y otros los reemplazan. Otros que vienen, que se creen también de la misma forma invencibles, también son temporales. Pero lo que va a ser invencible y final es el reino de Dios, el reino final de Dios. Dios va dirigiendo la historia hasta ese punto. En el contexto indica que Dios ve el futuro y pone término a los reyes terrenales. Notemos que el pasaje empieza con quita y después dice pone reyes. Empieza con quita porque al eliminar a un rey, al quitar a uno o a un reino, Dios permite que se levante otro reino. Por supuesto, en la antigüedad, que era por conquista, un reino caía cuando era conquistado por otro. Esto lo implicaría la caída y el levantamiento de otros reyes. Pero ¿qué quiere decir finalmente el pasaje? El pasaje quiere decir que Dios conoce el futuro, controla la historia y la dirige al reino final de Dios. Dios permite que los reyes salgan, que los reyes se levanten en esta tierra, aunque sean malos, pero cuando sobrepasan los límites puestos por Dios, Dios los quita y permite que venga otro reino. En el contexto de este pasaje de Daniel 2, es decir, que caen reyes y se levantan reyes, se está hablando acerca de los imperios, porque Daniel lo da como respuesta al sueño que ve en el futuro, que ve que Dios pone su mano. Por ejemplo, en el caso de Babilonia, Dios había prometido que a los 70 años regresarían, y entonces Babilonia cayó después de 70 años y fue reemplazada por otro imperio. En esta ocasión hemos repetido muchas veces acerca de límites. ¿Qué cosas son estos límites y a qué se refiere? ¿Cómo trabaja esto en el gran conflicto entre Dios y Satanás? Y estos límites, ¿cómo vienen siendo las reglas del juego? ¿Y qué papel tenemos nosotros cuando oramos en el establecimiento de estas reglas del juego? Hablaremos de esto en un próximo video.